Buenos días a todos y a todas y bienvenidos a la novena sesión del curso de El problema de los n-cuerpos. Yo soy Alfred Benedito Machancoses y hoy continuaremos estudiando el problema de los tres cuerpos restringidos por donde nos quedamos en la sesión anterior, que fue en los puntos de Lagrange. Pero primero hagamos un pequeño recapitulatorio de lo que vimos. Estuvimos deduciendo el potencial de Roche, que vimos que tenía la siguiente forma, donde teníamos una parte asociada a los términos de la energía potencial y otra parte asociada a la rotación del sistema, puesto que habíamos escogido un sistema de referencia no inercial centrado en la masa 1. Además, hicimos una serie de representaciones de este potencial, una con MATLAB en un potencial normalizado, que vemos aquí, y otra por otros métodos que nos daba una resolución mucho mayor, y utilizamos estas representaciones para observar que en todos los casos existen unos 5 puntos de equilibrio inestable. Inestable puesto que está asociado a máximo. Los puntos L1, L2, L3, L4 y L5. Denominamos a estos puntos los puntos de Lagrange, pero no vimos cómo deducir su posición, calcularlos o ver sus propiedades. Eso es lo que haremos hoy. Los puntos de equilibrio generados por este potencial, que son los puntos de Lagrange, son puntos donde la partícula está quieta respecto al sistema. Por tanto, si su velocidad es cero, durante todo el recorrido, su aceleración habrá de ser cero, lo que implica que todas las fuerzas, por la ley de Newton, tendrán que sumar cero. Partiendo de ahí, y teniendo en cuenta que tenemos dos componentes, tendremos una ecuación para cada una de ellas que estará igualada a cero. Vemos así a simple vista que ya pueden existir dos tipos de casos diferentes. Los casos para los que I sea igual a 0 y los casos para los que I sea diferente de 0. Los casos para los que I sea igual a 0 serán más sencillos, puesto que solo tendremos que preocuparnos de una ecuación, mientras que los casos para los que I no sea igual a 0 serán un poco más complicados, puesto que tendremos que preocuparnos de dos ecuaciones a la vez. Empecemos, pues, por el caso en el que I es igual a 0. En este caso, I manipulando ligeramente la ecuación que teníamos anteriormente y dividiendo por la masa, 2, lo único que encontraremos será que podemos llegar a esta ecuación de quinto grado polinómica para la que existirán 5 soluciones. Sin embargo, sabemos que no existe una fórmula para resolver ecuaciones de grado mayor que 4, como demostró Abel. Por tanto, no podemos resolver esta ecuación analíticamente así como está. Lo que haremos será tomar ciertas aproximaciones para encontrar las soluciones aproximadas en ciertos límites, de forma analítica. Así pues, empecemos por el punto L1. Llamaremos punto L1 al punto localizado entre las dos masas donde la partícula prueba está en reposo respecto al sistema. Vemos aquí la configuración de las tres masas. Llamaremos X a la distancia desde la masa 1 hasta la partícula prueba, P la distancia desde la masa 2 hasta la partícula prueba y A la separación entre las masas 1 y 2. Así pues, bajo esta disposición, la ecuación generatriz de las soluciones, esta de aquí, quedará de la siguiente forma, como vemos en pantalla. Así pues, si ahora lo que hacemos es definir la nueva variable v como b partido por a, por comodidad, podremos reducir esta ecuación a esta de aquí, y dividiendo por 1 menos v a esta. Ahora haremos una serie de aproximaciones para poder resolver esto de forma analítica. En primer lugar, supondremos que la masa 1 es mayor que la 2, de forma que 1 más q es aproximadamente 1. La segunda aproximación que haremos será sustituir los cocientes 1 partido 1 menos v al cubo y 1 partido 1 menos v por sus respectivos desarrollos de Taylor a primer orden, 1 más 3v y 1 más v. De forma que la ecuación que teníamos antes podremos aproximarla por una nueva ecuación bastante más sencilla. De forma que tendremos que 1 es aproximadamente igual
a este producto. Y por tanto, tendremos que 3v al cubo será aproximadamente igual a q por 1 más v. Si ahora lo que hacemos es suponer que b tiene que ser menor que a, bastante menor que a, es decir, que la distancia que tenemos desde la masa 2 hasta la partícula es bastante menor que la distancia que separa las dos masas grandes, entonces podremos aproximar 1 más v por 1 y obtendremos como primera aproximación que la posición del punto L1 en un sistema centrado en M1 con el eje X que sale de M1 hacia M2 en la línea que los une será A por 1 menos esta raíz que sale de aquí y 0. En un sistema, sin embargo, centrado en M2 y cuyo eje X esté dado por una reflexión del eje X de este sistema, es decir, que salga de M2 y se dirija a M1, tendremos esta expresión. Ahora veamos cómo esto afecta a un sistema que conocemos. Por ejemplo, el sistema Sol, Tierra y Luna. En el sistema Sol, Tierra y Luna, el punto L1 se encuentra a unos 1.500.000 kilómetros de la Tierra y se encuentra entre el Sol y la Tierra, cuando supondríamos que la Luna es el tercer cuerpo que supondremos que es la partícula prueba. El objeto, que en este caso es la Luna, está directamente posicionado entre la Tierra y el Sol, en caso de que estuviera colocado en este punto. La Luna no se encuentra en este punto, puesto que orbita alrededor de la Tierra, pero este es un punto bastante útil para colocar satélites que orbiten de forma estática en nuestro sistema Sol-Tierra. Por ejemplo, el Observatorio Solar y de Heliosfera SOHO está posicionado en el punto L1 y el satélite Advanced Composition Explorer ACE está en una órbita de Lissajous alrededor del punto L1. El punto L1 se caracteriza porque el objeto que está colocado ahí está directamente entre la Tierra y el Sol y el efecto de la gravedad de la Tierra debilita la fuerza del Sol, puesto que está más cerca de la Tierra que el Sol, y por tanto aumenta el periodo orbital del objeto, lo que hace que esté estático en nuestro sistema. Ahora veamos cómo actúa el punto L2. Para el punto L2 la disposición será la siguiente. X siendo la distancia que hay desde M1 a M, A la distancia que separa las dos masas y B la distancia desde M2 hasta M. El hecho de que estén colocadas de esta forma causará que la ecuación generatriz tome la forma que vemos aquí en pantalla. Así pues, si repetimos exactamente igual el proceso anterior, con exactamente las mismas aproximaciones, paso por paso, obtendremos que la distancia BL1 será aproximadamente igual a la distancia BL2 y por tanto la posición del punto L2 de Lagrange será esta de aquí. En nuestro sistema centrado en M1 será A por 1 más la raíz y en el sistema centrado en M2 con el eje X que sale de la masa 2 y en dirección a la partícula prueba, en este caso en la misma dirección que el eje que saldría de la masa M1, será este de aquí. El punto L2 es un poco más curioso, puesto que compensa la atracción gravitatoria del Sol y la Tierra, en el caso del sistema Sol, Tierra y Luna, con la fuerza centrífuga causada por el giro del sistema. Un objeto que orbite el Sol más lejos que la Tierra tendrá un periodo orbital más largo que la Tierra, pero la fuerza adicional de la gravedad de la Tierra hace que el periodo orbital disminuya, ajustándolo a el mismo periodo que el sistema Sol-Tierra. El punto L2 es un buen punto, por lo menos en el sistema Sol-Tierra, para los observatorios espaciales, porque un objeto alrededor del punto L2 mantendrá la misma orientación con respecto al Sol y la Tierra y la calibración y el blindaje serán más sencillos, como por ejemplo para el Wilkinson Microwave Anisotropy Probe o el Observatorio Espacial Herschel, que están en órbita en este punto, además del futuro telescopio James Webb, que se situará también en el punto L2. Así pues,
Solo queda por estudiar en la línea que une las masas M1 y M2 el punto L3, para el cual la disposición será esta que vemos en pantalla. Aquí, tened en cuenta que B será mayor que A. Para esta disposición de masas, la ecuación generatriz quedará de la siguiente forma, como se ve aquí. Y podremos modificarla ligeramente operando con ella para que al final quede de la siguiente forma. Así pues, ahora aplicaremos la aproximación v menor que 1, lo que lleva a que 1 partido 1 menos v, 1 partido v, será aproximadamente 1. Por tanto, podremos aproximar esta ecuación por esta de aquí. Y al tener 1 más q como factor común, podremos eliminarlo y obtendremos que v menos 1 es aproximadamente 1, por lo que v será aproximadamente 2, y por tanto b de L3, que será esta distancia, será aproximadamente 2a, lo que nos lleva a que la posición del punto de Lagrange L3 para un sistema centrado en la masa 1 y con el eje X en dirección a la masa M2 será menos a, mientras que para un sistema centrado en M2 con el eje X en dirección a M1 será 2a. El punto L3, al menos en el sistema Sol-Tierra, está en el lado opuesto del Sol, un poco más cerca del Sol que de la propia Tierra. Esta aparente contradicción se explica porque el Sol también está afectado por la gravedad terrestre y así gira en torno al centro de masas común del Sol y la Tierra. Sin embargo, este centro de masas común se encuentra dentro del Sol, debido a lo ínfimo que es la aportación de la Tierra al centro de masas respecto al Sol, que es mucho más masivo que la Tierra. En el punto L3 del sistema Sol-Tierra, la fuerza gravitatoria combinada de la Tierra y del Sol hace que el objeto orbite con el mismo periodo que la Tierra. El punto L3 tiene una historia curiosa detrás, puesto que en el sistema Sol-Tierra fue un lugar popular utilizado para ubicar una contratierra o segunda Tierra en libros de ciencia ficción o en cómics, aunque la observación directa por sondas y satélites demostró más tarde que el punto L3 en el sistema Sol-Tierra en realidad no existe. Esto es debido a que el punto L3 en el sistema Sol-Tierra es extremadamente inestable, de ahí su inexistencia, debido a las fuerzas gravitatorias de los demás planetas, que lo que hacen es perturbar el punto, sobre todo las fuerzas de Venus, que se encuentra solo a 0,3 unidades astronómicas y pasa cerca del punto L3 cada 20 meses, lo cual hace que la poca estabilidad que pudiese tener sea destruida. Así pues, esto nos lleva a los puntos L4 y L5, que son puntos que sabemos que no están posicionados en la recta que une M1 y M2, y por tanto tendremos que tener en cuenta el caso I diferente de 0, lo que complicará ligeramente los cálculos, ya que tendremos que tener en cuenta dos dimensiones en lugar de una. Veamos primero cuál es la disposición para el punto L4. Vemos que podremos dibujar un triángulo con ángulos beta, gamma y alfa de lados C, B y A, donde colocaremos X de esta forma y Y la altura de esta forma para el punto L4. El punto L5 será exactamente idéntico, pero con Y afectada por una reflexión, es decir, cambiada de signo y colocada aquí abajo. Por tanto, resolver la posición del punto L4 nos dará también la posición del punto L5. Gracias a la distribución de triángulo que podemos observar, se pueden deducir simplemente por la forma algunas propiedades. Por ejemplo, Y por trigonometría tiene que ser C por el seno de beta igual a B por el seno de gamma, y tiene que ser C coseno de alfa medios o B coseno de alfa medios, lo que implica que B y C tienen que ser iguales por esta ecuación. Pero claro, colocando esto en esta ecuación, esto nos indica que también beta y gamma han de ser iguales. Lo siguiente que podemos deducir de la forma general es que si x es c por el coseno de beta y a menos x, que es este tramo de aquí, es b por el coseno de gamma, pero sabiendo que c es igual a b y beta es igual a gamma, entonces podemos deducir que x es igual a menos x y por tanto x es igual a medios.
es decir, está exactamente colocado a la mitad. Si ahora tomamos la ecuación para la componente x de suma de fuerzas igual a 0, esta que se ve aquí en pantalla, podremos simplificarla enormemente gracias al conocimiento de que c igual a b y que beta igual a gamma, lo que nos permitirá dejarla de esta forma. Así pues, ahora haremos uso de la aproximación m2 menor que m1, es decir, que 1 más q es aproximadamente 1 menos q es aproximadamente 1, lo que nos llevará a c cubo partido por a cubo igual a 1, es decir, c será igual a y será igual a b, lo que nos dice que tendremos un triángulo equilátero donde todos los lados serán iguales. Por tanto, podremos hacer uso de esto, puesto que sabiendo que a medios es igual a x y es c por el coseno de beta y a por el coseno de beta, entonces el coseno de beta necesariamente tiene que ser un medio. Por tanto, beta, que es igual a gamma, serán pi tercios, es decir, 60 grados. Ahora lo que haremos será usar trigonometría. Como sabemos que todos los ángulos de un triángulo tienen que sumar 180, es decir, pi radianes, esto lo que causará será que simplemente restando y diciendo pi tiene que ser igual a alfa más 2 beta, puesto que beta es igual a gamma, podamos deducir que alfa tendrá que ser igual a beta, igual a gamma, igual a pi tercios, es decir, a 60 grados exactos. Con lo que tendremos que i será c seno de beta, es decir, a raíz de 3 partido 2, que es el seno de 60 grados. Esto nos permite calcular directamente los puntos L4 y L5, que vemos aquí en pantalla, en un sistema centrado en M1 con el eje X en dirección a M2. Vemos que, como habíamos dicho, tenemos la misma coordenada X para los dos, pero para L4 la coordenada Y será positiva y para L5 será negativa, puesto que están afectados por una reflexión. Así pues, y con todos estos puntos calculados, podemos ya crear un mapa de la localización de los puntos de Lagrange bastante más exacto. A partir de una fusión de donde hemos calculado que están los puntos con los lóbulos del potencial de Roche, podemos calcular para el sistema Sol, Tierra y Luna dónde están los puntos de Lagrange. Vemos aquí que están exactamente colocados a 60 grados L4 y L5, L3, que como hemos comentado, por culpa del resto de cuerpos del sistema solar, como por ejemplo Venus, no existen, y L1 y L2, muy cercanos a la Tierra. Estos puntos, L4 y L5, son muy útiles, puesto que nos permiten explicar el comportamiento de ciertos cuerpos en el sistema solar que a priori parecerían desafiar un poco la lógica. Por ejemplo, el caso de los conocidos como asteroides troyanos. Si colocamos en el centro el Sol y tenemos alrededor el resto del sistema solar, veremos que a partir del sistema de asteroides podemos ver los troyanos y el sistema solar exterior, con los que están Júpiter y Saturno y el resto de planetas. Sin embargo, podemos observar que Júpiter comparte órbita con ciertos asteroides, llamados griegos y troyanos, que curiosamente orbitan a 60 grados exactos de la recta que une el Sol con Júpiter. Esto se debe a que el Sol y Júpiter están básicamente creando un potencial de Roche, es decir, un problema de los tres cuerpos restringidos, y el tercer cuerpo o partícula prueba que no modifica el sistema serán todos y cada uno de los asteroides troyanos, que están colocados a 60 grados exactos, es decir, en los puntos L4 y L5. Así pues, vemos también el equivalente al punto L3 en los asteroides Hildas. Así vemos cómo el problema de los tres cuerpos restringidos explica la localización tan particular de estos troyanos que están aquí acumulados en esta nube, y los Hildas, y no están más repartidos por toda la órbita de Júpiter. Estos asteroides troyanos fueron un dolor de cabeza para los primeros astrónomos cuando aún no se había estudiado el problema en los años de Lagrange. De hecho, Lagrange predijo la existencia de estos asteroides antes de que fueran observados en 1771
Y fue en 1904 cuando fueron observados por primera vez por el astrónomo E. Barnard, que empezó a buscarse en la literatura hasta que se encontró el artículo de Lagrange que daba nombre a estos asteroides y predecía su existencia. Más tarde fue Max Wolf quien en 1906 estudió el primer asteroide troyano con mucho más detalle. Así pues, vemos que estos puntos han sido de gran utilidad y nos sirven no solo para explicar el comportamiento del sistema solar y de sus cuerpos, sino también tienen una utilidad práctica, como por ejemplo la localización de satélites en puntos clave para hacer ciertas observaciones astronómicas o proveer de ciertos servicios. Así pues, solo queda estudiar la solución al problema. El problema está en que, pese a las numerosas implicaciones que hemos hecho en el problema restringido respecto al problema de los tres cuerpos general, este problema no puede ser resuelto de forma analítica general como lo hicimos con los problemas de uno y dos cuerpos. Lo que se hace es que habitualmente se usan simulaciones especializadas para calcular numéricamente soluciones deseadas para conseguir cuerpos orbitando de cierta forma, como por ejemplo en el caso Sol-Tierra-Luna, o en el caso Tierra-Luna y un pequeño satélite que pongamos alrededor de estas. Podemos observar un ejemplo de programa para calcular estas órbitas, al menos de forma cuantitativa. Lo tenéis el enlace al documento de matemática, donde está el programa, en los apuntes en PDF, en la referencia 36. Podéis ver aquí la evolución de las órbitas para un ratio de masas dado en un problema de los tres cuerpos restringido, partiendo del origen, cómo va evolucionando la órbita del cuerpo a partir de los dos cuerpos mayores y cómo se va formando el patrón. Esta evolución está hecha para un problema de tres cuerpos restringido en el que M1 es exactamente igual a M2. Sin embargo, podemos hacer también otras órbitas cambiando los parámetros. Por ejemplo, podemos observar las órbitas de una partícula prueba en un problema de tres cuerpos restringido con M2 igual a 2 veces M1, como vemos aquí, donde podemos observar que la trayectoria depende fuertemente del ratio de masas, pero que la forma lobular que proyecta suele ser cualitativamente similar. Así pues, pasemos al documento de matemática para observar esto en detalle y jugar un poco con los parámetros. Bien, aquí tenemos el documento de matemática que os comentaba en la diapositiva anterior y aquí está el enlace que lleva a la página de Wolfram Alpha donde está localizado el artículo y el programa. Tenéis el enlace en el artículo, los apuntes en PDF, simplemente clicad sobre la referencia y os llevará en un hiperenlace a la página. Descargad el programa y ejecutadlo. Tendréis aquí una pequeña canvas donde podréis modificar los diferentes parámetros de este problema. Lo que haremos a continuación será variar algunos parámetros para ver cómo cambia la evolución de la órbita dependiendo de estos cambios. Vemos aquí que para el ratio 1,1 en masas y para estas velocidades iniciales, si aumentamos el tiempo, obtenemos la figura que habíamos visto en la diapositiva anterior. Como podemos ver, conforme aumentemos el tiempo, más aumenta la malla de entrecruzamientos de la órbita. También podemos ahora aumentar la masa de un planeta. Por ejemplo, aumentemos la masa del segundo cuerpo. Vemos entonces que la figura que antes era más simétrica, ahora empieza a distorsionarse con una cierta preferencia a orbitar sobre este lado. Y la figura se distorsiona. Esto pasa exactamente igual si la deficiencia está colocada en el otro lado, como podemos observar aquí. Así pues, si ahora lo que hacemos es modificar la posición de estas masas, moviéndolas alrededor del plano, lo que va a hacer es cambiar las diferentes órbitas, como podemos observar. Existen muchas y diferentes órbitas dependiendo de todos estos parámetros. Por ejemplo, la velocidad inicial, tanto en el eje X como en el Y, juega un papel muy importante. Como podemos ver,
a mayor velocidad, más intrincadas son las órbitas. Hasta el punto en que a veces el programa puede crashear un poco. Sin embargo, tened en cuenta que aquí hemos seleccionado una ratio de masas muy grande. Vamos a volver a un punto un poco más familiar. Vemos aquí que estas órbitas tienen poco que ver con las que primero habíamos estudiado en el caso en el que la velocidad inicial era 1 en las dos componentes y el ratio de masas era 1. Allí vemos pues que el problema es fuertemente caótico y dependerá en gran medida de las condiciones iniciales, característica que comparte con el problema general de los tres cuerpos. Son problemas muy caóticos y que, por desgracia, solo pueden ser resueltos de forma, digamos, que podamos observar las soluciones de forma computable, de forma numérica. En fin, os dejo el programa para que juguéis con las diferentes variables y veáis los diferentes tipos de órbitas que podéis obtener. Y hasta aquí la sesión de hoy. Nos vemos en la próxima sesión, que será la última. Espero que se haya entendido todo y, como siempre, si ha habido algún tipo de duda, tenéis los apuntes donde está hecho todo en mayor resolución y mayor cantidad de pasos, con mayor detalle. Y si aún así hay algún problema o alguna duda, por favor, hacedmelo saber a través del canal de Discord de la SENF. Nos vemos en la próxima sesión. Hasta la próxima.